Leíamos en Lucas capítulo 3, en el versículo 21, lo siguiente que vamos a usar como introducción para el capítulo 4. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, recordemos que la gestión o misión que Dios le había dado para realizar a Juan el Bautista estaba siendo realizada, como zapero que prepara el camino para la primera venida del Señor a la tierra, y después de haber aclarado que Él no era el Mesías, entonces estaba bautizando gente, desde luego a los que creían en su predicación. Resulta que el Señor Jesús en ese momento llega para ser bautizado, y acordamos en que este sí es el ejemplo de ejemplos, pues, porque Él no tenía nada de qué arrepentirse. Así que ejemplar nuestro Señor en su primera venida, en todo, 100%. Y orando, el cielo se abrió. Entonces, vemos también que el Señor Jesús, siendo Dios, oraba, más ejemplo todavía para nosotros que no somos, ni mucho menos Dios, pues a no ser que alguno me llame por el interno y me diga, mire, yo como que sospecho, pastor, de que yo he venido teniendo la sospecha desde hace días que yo soy como Dios y por eso no oro. Pues bien, ya esto está mal, pero si usted cree que no debe orar, ahora el Señor Jesús nos muestra que Él, a pesar de sí ser Dios, oraba, dándonos ejemplo. Entonces, el énfasis que el Señor Jesús hace es que la necesidad que tenemos de orar no solamente es un gozo poder estar en diálogo con el Padre, con Él mismo, con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo, sino se nos hace una gran necesidad. Pero bueno, lo que hablábamos acerca de este evento de ejemplo que el Señor Jesús nos está dando es que el cielo se abre. Sí. Y se abre para dar paso a una escena gloriosa, que no sé cómo podemos pasar nosotros por acá sin que se nos ericen los pelos. Porque dice que una vez abierto el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre Él, o sea, sobre el Señor Jesús, en forma corporal como de paloma. Entonces aquí vemos al Señor Jesús, que es Dios, obedeciendo, estando sobre la faz de la tierra, se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo, que es Dios, y en este caso toma forma corporal como de paloma, así como en Hechos 2 tomó forma corporal como de lenguas de fuego. Para Él no hay ninguna limitación, Él es Dios. Y a la vez se oye una voz del cielo, y vamos a escuchar la voz del Padre, que es Dios. O sea, se reúnen las tres personas más importantes del universo y sus alrededores y de la eternidad y de la temporalidad en un solo acto, en un solo evento, en el acto de obediencia del Señor Jesús. La obediencia del Señor Jesús abre el cielo, como puede abrir la obediencia de cada uno de nosotros cuando realmente nos disponemos a ser obedientes, guiados por el Espíritu Santo, para que descienda sobre nosotros y para agradar al Padre, que al fin y al cabo ese debe ser nuestro único propósito en la vida. Y vino una voz del cielo que decía, mire qué hermoso esto, esa voz del cielo le dice al Señor Jesús, tú eres mi Hijo amado. Ya hablamos de que es en un continuo presente, no es que lo amó, no es que lo está amando, no es que lo va a amar, no, es que siempre, desde la eternidad. El Padre entonces nos recuerda acerca de el amor, el ágape, que jamás debemos perder de vista en esta relación que el cielo ha iniciado con nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces se convierte el ágape en el lubricante, el aceite de nuestra relación con Dios, así como es el lubricante de la relación entre ellos tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo se mueven en ágape entre ellos y eso es lo que nos vienen a regalar. En el Evangelio de Juan ya leímos una vez en el 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Imagínate, todo esto es un acto de ágape. En este caso, Él le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti
tengo complacencia. El Señor Jesús expresa todo lo que el Padre quiere. El Señor Jesús expresa todo lo que el Padre es. El Señor Jesús es la expresión de Dios. Y se nos ha hecho, se nos ha materializado. Y lo vemos en este acto de obediencia aquí en la tierra. Entonces, el Señor Jesús es la satisfacción del Padre. Y en ese orden de ideas es que Lucas nos coloca como espectadores frente a este acto. No encuentro palabras en mi escaso español para poderles enfatizar lo importante de esto y porque nosotros somos unos privilegiados al saber que Lucas escribió para Teófilo, pero ahora somos alcanzados por esta luz. Hay una situación que la hemos mencionado en otras ocasiones y es que la Biblia originalmente no viene con capítulos ni con versículos, es más, ni con signos de puntuación, casi que sin espacios, mejor dicho. Entonces todo viene así de corrido. Entonces cuando uno llega a los pies del Señor y empieza a renovar entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra, se encuentra con que si hay versículos y capítulos, ya van a ver para dónde voy. Entonces, por decir algo, ayer, por ejemplo, le tocaba a uno leer hasta el capítulo 3. Y mañana, y hoy, entonces comienza con el capítulo 4. Pero uno arranca desde ahí sin darse cuenta que en la mente se le jugó una mala pasada y no es que el capítulo 4 estuviese lejano de lo que el capítulo 3 dijo, no, por el contrario, eso viene seguido. De manera que el énfasis que queremos hacer hoy es el siguiente. El Señor Jesús viene de esta experiencia hermosa. El Padre no se aguanta y le dice, una vez abierto el cielo, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo no se aguanta y una vez abierto el cielo, desciende sobre él, sobre el Señor Jesús, como en forma de paloma. Entonces, si uno se descuida, empieza a leer el capítulo 4 y piensa que pues el diablo, que es el que va a entrar en escena a continuación, atentar al Señor Jesús, es como una persona con muchos poderes y puede uno leer, inconscientemente lo estoy diciendo, como si el Señor Jesús hubiese entrado a defenderse de él, como si el Señor Jesús en esta escena del capítulo 4 en el cual vamos a entrar, en donde se nos narra la tentación, estuviese tal vez pensando, ¿será que de pronto caigo donde le diga yo al diablo que sí le acepto todos esos reinos, donde yo le diga al diablo que sí le adoro, donde yo le diga al diablo que sí me lanzo del pináculo del templo, donde yo le diga al diablo que sí convierto esas piedras en pan? No, eso no es así. El Señor Jesús viene de esta experiencia tan hermosa de haber sido validado por el Padre, porque el Padre le dice, este es mi Hijo amado, de haber sido validado por el Espíritu Santo que desciende sobre él en forma de paloma, y la misma obediencia que él está desplegando, validando la relación que el Señor Jesús tiene con el Padre y con el Espíritu Santo, porque recuerde, estamos en las ligas mayores, ellos tres son Dios. Entonces cuando el Señor Jesús llega a esta escena, precisamente guiado por el Espíritu Santo de la tentación, no entra acobardado, medroso, pensando que tal vez caiga. Ni el Padre está en el cielo rogándose a sí mismo, porque no tiene más a quien orarle, que ojalá mi hijo no vaya a ceder a la tentación del diablo. Ni el Espíritu Santo está diciendo, que no vaya a caer, donde el Señor Jesús, donde el Hijo del Padre caiga, se nos cae todo el plan de redención y todo el plan de obediencia y todo lo que nosotros queremos comunicarle a la humanidad. No, nunca, jamás. Cuando el Señor Jesús entra en esta escena, viene siendo 100% hombre, pero también es 100% Dios. Aquí el que está fuera de lugar y de tono es completamente Satanás, así como lo estuvo la vez que se rebeló y quiso ser superior al colocar el trono por encima del que gobierna desde siempre y para siempre en los cielos. El caído está caído. El Señor Jesús jamás cayó
jamás caerá. Él es Dios. Entonces, amárrese bien los pantalones, mi hermano, y apriétese bien la falda, mi hermana, porque lo que aquí vamos a ver es la soberanía de Dios mostrándonos en quién hemos creído. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1 entonces. Observe lo siguiente. Por lo general las grandes bendiciones, dice Ralph Earl, uno de nuestros comentaristas, vienen seguidas por grandes tentaciones. Eso no quiere decir que tengamos que caer en ellas, y el Señor Jesús nos va a mostrar cómo se hace. Entonces dice Lucas en el capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, por favor no me pierda de vista que venimos del capítulo 3, que no estaba numerado en el original, ni tenía comas, ni tenía versículos, por lo tanto es la misma experiencia en la que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Jesús lleno del Espíritu Santo, cuando dice lleno es que está colmado, pletórico, no le cabe más. Y recordemos que cuando en el acto de obediencia se bautiza, el Espíritu Santo pues viene y refuerza esa presencia que ya de suyo tiene sobre él. Jesús lleno del Espíritu Santo, dice Lucas, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, aquí menciona Lucas porque necesita tener bien dateado a Teófilo dónde fue bautizado el Señor. El Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, para que sepa. Y fue llevado, y al volver del Jordán fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces, el Espíritu Santo es el que divinamente dirige todo este escenario. Lo que quiero que veamos es que cuando el Señor Jesús fue tentado, estaba en el mismo centro de la voluntad de Dios. Y fue llevado al desierto. Algunos autores traen esta preciosa reflexión y comparación. Les es imposible a ellos y a mí en este momento y ahora a ustedes no pensar en el escenario tan diferente en el que Adán y Eva cayeron en tentación. Fíjate, Adán y Eva estaban en el huerto. Espacio más hermoso no ha existido. Con comida es que podrían comer hasta reventarse. Estaban acompañados, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Y ahora tenemos este contraste del Señor Jesús solo, en un escenario totalmente desértico, porque no es una hipótesis acá, es que realmente fue llevado al desierto, literal, con arena, con cactus, todas estas cosas. Ausente de comida porque vamos a mirar que no comió nada por espacio de 40 días. Y aquí no es una serpiente, el diablo disfrazado de serpiente como allá en el jardín, sino el mismo Satanás en persona, el que viene a hacerle los ofrecimientos para que caiga. Ahora usted me dirá, porque yo sé que allá ese gusanillo usted le está diciendo, es que es Jesús. No. Él está 100% hombre y ya sabemos que lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice la Escritura, por 40 días. Es que uno dice 40 días muy fácil, pero es un mes y 10 días. Cuéntelos. Son 40 días con 24 horas diarias. Son 40 días con sus noches y su día solar. Hágale, cuéntelos. Por 40 días. Y era tentado por el diablo. La palabra tentación acá nos recuerda que era para ser probado, era para ser experimentado, era para mostrar lo que había dentro de él. Da la idea de probar algo para saber qué es lo que tiene por dentro. Y era tentado por el diablo.
Es decir, para poner a prueba, para descubrir qué clase de persona era. Entonces, recordemos muy bien por qué leímos los versículos del capítulo 3. Desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial, Él estaba permitiendo que su Hijo fuera probado antes de comenzar su ministerio. Y desde el punto de vista de Satanás, mire el contraste, era para tratar de seducir al Señor a pecar, abrigando tal vez la esperanza de que hiciese caer al Señor Jesús. Qué soberbia la de Satanás. También es bueno pensar que aquí el Señor no está solucionando que el hombre no peque. Aquí el Señor lo que está solucionando es ¿por qué pecó? Aquí no está solucionando el Señor Jesús el asunto de que el hombre no cometa pecados. Está atacando la misma raíz del pecado. Entonces quiero que miremos este capítulo 4 y el capítulo 4 de Mateo también, que narran prácticamente lo mismo, desde esta perspectiva de victoria, no que la miremos desde la caída, porque es que el caído en esta escena es Satanás, no el Señor Jesús. El que se dio a las tentaciones de su orgullo y de su vanidad fue Satanás cuando se rebeló, no el Señor Jesús. Entonces, para que coloquemos esto en perspectiva, el que está arriba en posición es el Señor Jesús, no es Satanás. Aquí el Señor Jesús no está siendo tentado por alguien superior, no, está siendo tentado por alguien caído y además inferior, que en su soberbia pretendió que podía tentar al Altísimo. Esa es la posición. Y era tentado por el diablo. Y dice la Escritura, y no comió nada en aquellos días. Un corto ayuno de 40 días. Ahora, cuando Lucas nos dice esto como médico, tiene más énfasis. ¿Por qué? Porque él nos está mostrando cómo un hombre enteramente entregado a la voluntad de Dios, como es el Señor Jesús hecho hombre, puede en las fuerzas del Señor, porque no lo dicen las de él, hacer cosas como estas. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Recordemos que el Señor Jesús es 100% humano en este caso. Por lo tanto, el vacío allá en su estómago no era pequeño. Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, estamos hablando de manera literal. Aquí no piense que esto es como un espejismo con el cual Lucas nos quiere ilustrar que no, en persona el diablo le dice a nuestro Señor Jesús en persona. Si eres hijo de Dios, trata de sembrar la duda como en el jardín, allá en Génesis 3:1. Recuerden que él comenzó el diálogo con la mujer diciendo, ¿con qué Dios os ha dicho? Aquí eres. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Notemos que siempre acude a realzar la necesidad física, así como lo hizo con el fruto del árbol en el huerto del Edén. Cuando la mujer vio que el fruto era agradable y todas estas cosas, el diablo apeló allí a la necesidad física que, entre otras cosas, el hombre y la mujer no la tenían, porque plenitos y llenos sí estaban. Aquí el Señor, después de 40 días, el diablo viene a hacer énfasis en la necesidad de comida que su cuerpo necesitaba. Quiero adelantarme un poquito. Entonces, cuando dice, pasados los cuales tuvo hambre, estamos hablando de tener hambre física, porque espiritualmente estaba lleno. ¿Por qué? Porque había tenido comunión con el Padre. Es que cuando realmente ocurre lo que leímos en el capítulo 3 acerca de que el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende y el Padre habla, estamos hablando de plenitud completa. Entonces viene y el diablo le dice al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le responde. Entonces, miremos que Jesús es un Adán muy distinto al primer Adán. Aunque el Señor Jesús, digamos, hubiese convertido las piedras en pan, miremos que su necesidad era legítima. Pero haberlo hecho de esta forma para dar solución a su necesidad física
era desobedecer a Dios, porque lo haría bajo los parámetros del diablo. Entonces, así la necesidad de comer fuese justa, la manera de hacer que el diablo le estaba ofreciendo era injusta. Entonces, el Señor Jesús compartía nuestra semejanza como hombre. Recuerden que Él dejó todo aquello a lo cual podía aferrarse, Filipenses capítulo 2, y se hizo igual. Entonces, nosotros tenemos tremendo ejemplo en el Señor Jesús. Ahora, uno de nuestros comentaristas invitados, Campbell Morgan, dice: el enemigo le pidió que hiciera algo bueno de una manera equivocada, satisfacer una necesidad legítima con un método ilegal, hacer uso de sus privilegios y de su filiación divina para violar sus responsabilidades humanas. Cierro comillas. ¿Qué hace el Señor Jesús? Pues le responde a Satanás. ¿Y saben cómo le responde? Dice: escrito está. Usted ya sabe para dónde voy, ¿cierto? El ya ha sido escrito nos recuerda que escrito está, fue escrito y seguirá siendo escrito porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia. El escrito está, al cual hace referencia el Señor Jesús, sigue siendo válido para nosotros ahora 2000 años después y seguirá siendo válido aún después de su retorno. El escrito está nos recuerda la validez de la palabra de Dios. El Señor Jesús no se llena de orgullo diciendo: sí, yo soy el Hijo de Dios. El Señor Jesús no se llena de orgullo y dice: sí, convierte las piedras en pan. El Señor Jesús ni siquiera le contesta a Satanás con soberbia, sino que le contesta con el escrito está. ¿Y saben qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ese escrito está, al cual el Señor Jesús está haciendo referencia, porque vamos a ver que hasta para citar las Escrituras hay que ser cuerdo y hay que tener armonía con ellas, porque uno puede citar las Escrituras salido de foco, uno puede citar las Escrituras aún en orgullo y en soberbia. El Señor Jesús, cuando cita el escrito está, es porque lo está citando como escrito está y para lo que fue escrito. En Deuteronomio 8, versículo 3, nos recuerda la escritura, leo textual: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora lo que el Señor Jesús, al responderle a Satanás, está haciendo también es enseñarnos a nosotros. Jesús lo que nos está enseñando es que vivía por la palabra de Dios y no era gobernado por sus propios apetitos. ¿Recuerda ese escenario en el que usted, antes de ser creyente, si le faltaba el desayuno, el almuerzo o la comida, teniendo, no era porque estuviese pasando por una crisis financiera, sino que no le habían servido el desayuno a tiempo o el almuerzo no había estado a tiempo, usted se había llegado demorado y entonces no había comido a tiempo y se le empieza a vinagrar el genio y entonces empieza a decir: es que no he comido, tengo hambre, esto me saca de foco. Y usted puede escuchar inclusive a algunos creyentes, no desde nuestra congregación desde luego ni en este país, que dejan de comer unas horitas y no, pues hay que esconderse hasta el diablo les huye. No. El Señor Jesús está diciendo: no solo de pan vivirá el hombre. Caso similar lo vamos a ver, o mejor dicho, ya lo vimos en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos salen a buscarle comida allá en Samaria, y el Señor Jesús, a pesar de que estaba cansado y del hambre que tenía y de la sed que tenía, se sobrepuso a esas situaciones biológicas necesarias de satisfacer, pero era más importante hacer la voluntad de Dios, que era llevarle la palabra del Padre a esa mujer en el pozo. Entonces él no le dijo a la mujer: le hablo después de que coma.
Él no le dijo a la mujer, estoy muy bravo porque tengo hambre. Él no le dijo a la mujer, yo con hambre no trabajo. No, 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 no. Aquí el Señor Jesús me está mostrando qué es vivir de la palabra de Dios y de todo lo que está escrito y de lo que sale de la boca de nuestro Señor. Entonces le contesta a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Toda. Ojo pues. No es una vida sustentada en versículos aislados. Toda es toda. No es, ay, mi versículo preferido es todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Ay, mi versículo preferido es, Él os suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ay, mi versículo preferido es, el ángel de Dios acampa a mi alrededor y me protege. Ay, mi versículo preferido, no, 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 no. Toda es toda. ¿O de qué crees que ha estado viviendo el Señor estos 40 días? Antes de que el diablo entre a hacerle tentación. De lo que sale de la boca de Dios. A mí me está hablando entonces esto, de que toda mi vida debe estar sustentada de la palabra que sale de la boca de Dios. El texto que citamos está en Deuteronomio y estaba en un contexto en el cual Dios le estaba explicando al pueblo de Israel a través de Moisés porque lo había hecho pasar por desiertos y una cantidad de cosas. Pero el Señor Jesús, ahora, cuando está citando la palabra, la cita en el contexto general. El Señor Jesús no estaba viviendo en ese momento de la palabra que salía de la boca de Dios. Él venía viviendo desde siempre, aún en la eternidad, de la palabra que sale de su boca. De eso se trata. Nosotros vamos a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, no solo ahora que estamos en esta temporalidad, también en la eternidad. Es más, desde antes de la fundación del mundo y desde antes de nosotros ser creados y formados en el vientre de nuestra madre, estábamos dentro de ese plan de la palabra de Dios. Primer round. Ahora viene el otro. Y le llevó el diablo a un alto monte. Ahora, observe, quiero que mire que el diablo no empieza a versicular al Señor, a decirle, pero es que usted entendió mal el pasaje. Es que eso no era así. Se queda completamente callado. Y entonces procede al segundo round, digámoslo así, dentro de esta pelea. Y le llevó el diablo a un alto monte. ¿Qué dominio propio el del Señor Jesús? Permitir esto. Listo, lo sube a un alto monte y le mostró en un momento, una visión instantánea, todos los reinos de la tierra. Ahora, no pudiéndolo hacer caer por el deseo del vientre, ahora intenta hacerlo caer por los deseos de los ojos. Acude a la codicia, acude a la avaricia, acude al amor al dinero, acude al amor al poder. Ahora, nuevamente, el objetivo del Padre es satisfacer nuestras necesidades, pero no bajo los parámetros del diablo. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré, válgame Dios, mire esto, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si postrado me adorares. ¡Wow! Es que el envión fue fuerte. Todos los reinos de la tierra, apelando entonces al deseo de los ojos, el diablo trata de hacer caer a nuestro Señor. Toda potestad. Quiero recordarte que el diablo está tratando de ofrecerle al Señor por sus medios, los diabólicos, lo que el Padre puede darle por sus medios santos. Mejor dicho, lo que ha de llegar de la mano de Dios, llega porque llega. En Mateo capítulo 28, versículo 18, leemos en la parte B,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que Satanás estaba tratando de hacer era, téngame a mí como proveedor. ¿Para qué a Dios? Hombre, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Recordemos que básicamente esto es real porque la tomó por engaño. Cuando hizo caer al hombre y a la mujer en el jardín, todo lo que estaba bajo la potestad del ser humano, pues quedó bajo la potestad ahora de quien lo ha engañado. Sin embargo, cuando él dice, y a quien quiero la doy, nos recuerda, y capitalicemos esto, ya que estamos hablando de finanzas, que el sistema caído gira en torno a esta desgracia, llamada codicia y llamada avaricia, el deseo de gloria, de reinos y de poder. Y Satanás dice, y a quien quiero la doy. Ah, pero es que no es gratis. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué está ofreciéndole Satanás al Señor Jesús? Ganarse el mundo sin la cruz. Eso es lo que le está ofreciendo. ¿Qué ofrecimiento? Todos serán tuyos. Mas el Señor Jesús, recordemos, desde su posición de victoria, de validación del Padre, de validación del Espíritu Santo, que conscientemente sabe quién es Él, el Señor Jesús le responde, vuelvo al punto, es que el Señor Jesús es un Adán muy, pero muy distinto. ¿Saben qué le dice? Vete de mí, Satanás. Es una orden, no es una duda, no está dubitando. Aquí en mi Biblia no aparece entre signos de interrogación. Vete de mí, Satanás. No le está pidiendo un favor. Si te pudieras ir, Satanás. No, vete de mí, Satanás. Es una orden. Porque escrito está, nuevamente. Cuando dice, porque escrito está, literalmente significa, ya ha sido escrito y todavía sigue escrito. Nuevamente, porque la palabra de Dios es inmutable. ¿Y qué le responde? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso se halla en Deuteronomio 6 del versículo 12 al 13. Se los quiero leer. Dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Tremendo. El Señor Jesús claramente nos está recordando, mis amigos y amigas. Ay, no, es que miren, yo no he estado charlando o porque quiera llenar espacio o parecer harto. Es que la renovación constante del entendimiento por la lectura juiciosa de la palabra. Miren ustedes, por favor, por amor a Dios, el Señor Jesús no le dijo al diablo, espere, yo voy por mis rollos de Biblia y voy a buscar en el Pentateuco a ver si encuentro dónde es que Moisés dijo alguna vez que al Señor solo serviría y a Él solo adoraría. O no dijo, espere un momentico, diablo, yo hago una llamadita y llamó a quién, a ver, a alguno de los miembros del templo, a un escriba o a un fariseo a preguntarle a un sumo sacerdote, mire, ¿usted recuerda en qué pasaje es que dice eso? No, él la tiene en la cabeza. Ahora, no me salga otra vez con que, claro, como Jesús es Dios. No. Lucas ya nos mostró que desde joven el Señor Jesús, a los 12 años, estaba con las Sagradas Escrituras yéndole en la cabeza y hablaba de eso. Ese era su tema. Vimos al Señor Jesús, entonces, en esa situación y por renovación de entendimiento, usted y yo también podemos tener la palabra de Dios en nuestra cabeza. Hombre, por lo menos a ver si alguna cosa de las que decimos está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, pues no se la pongo tan difícil como ir al libro, al versículo y al capítulo. ¿John está bravo? No, estoy sorprendido de que después de tantos años el Espíritu Santo me ponga tanta vehemencia en recordarte que si tú no lees la palabra, nadie la puede leer por ti. Que si tú no escuchas la palabra, nadie la puede escuchar por ti. Y entonces, en una situación de estas,
¿cómo le vas a responder a las tentaciones del diablo? Empecemos que si te aparece el mismo diablo, tienes que salir corriendo porque no sabes que ya está vencido. Empecemos porque si el diablo usa la tentación a través de alguna entidad o de algún otro ser humano, tú no vas a poder decirle no, gracias, porque no sabes si lo que te están ofreciendo es o no es la voluntad de Dios que está plasmada en las Sagradas Escrituras. El diablo nuevamente tiene que quedar callado y dice la Escritura, y le llevó a Jerusalén, a la santa ciudad, como dice Mateo, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Qué interesante esto. Es tentado en un ambiente religioso, donde supuestamente uno se siente seguro. ¿Quién va a pensar que la misma tentación va a estar dentro del mismo pináculo del templo? En el lugar donde supuestamente se adora a Dios. ¿Quién va a pensar que el diablo también va al templo? Pero ¿a quién se le va a ocurrir que el diablo está en el templo hablándole al que es dueño del templo para hacerlo caer? Por favor. Entonces se cae de raíz aquello de que, ay no, en las iglesias o en los templos no ocurre nada que nos pueda poner en tentación. Por favor, mire usted esto. Y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, ya aquí el diablo nos está mostrando que él no está tratando de poner en duda al Señor de si es el Hijo de Dios o no. Ahora le está diciendo bueno, entonces como usted es el Hijo de Dios, oiga pues, cambiando de estrategia, échese de aquí abajo, tírese. ¿Y saben qué saca? El as bajo la manga, la misma Biblia. Porque escrito está, ojo, la Biblia puede ser citada de manera tergiversada. He aquí el problema para el que vive de versículos, si es que tiene alguno. Una vez más, el diablo tergiversando lo que Dios ha dicho en su palabra. A sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Dónde está eso? Busquemos a ver si es que el diablo también lee la Biblia. En el Salmo 91, versículo 11 al 12, dice lo siguiente. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ay, pastor, es que mire, tal persona me citó la Biblia, yo quedé deslumbrado, yo quedé deslumbrada y mire, aquí estoy todo tumbado. No. Hay que saber si lo que a uno le están diciendo sí es. Es interesante que el diablo cuando cita el Salmo 91, versículo 11 al 12, omite la parte que dice que te guarde en todos tus caminos. El Salmo lo que está prometiendo es que nos guardará cuando nuestros caminos sean los caminos de Dios. No cuando nuestros caminos no sean los de Dios. Y en este caso, si el Señor Jesús obedecía, no fueran entonces los caminos de Dios los que el Señor Jesús estuviese siguiendo. Si me salgo de los caminos de Dios, Dios no tiene por qué cuidarme. Podrá hacerlo por misericordia, pero no porque tenga. Vuelvo al punto. He aquí lo valioso de la renovación constante del entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. El diablo también lee la palabra y la cita mal. Los que predican falsas doctrinas también leen la palabra, pero la citan mal. Los demonios también leen las Sagradas Escrituras y las citan mal. Satanás lee las Sagradas Escrituras y las cita mal. ¿Quiénes nos creemos, por favor, nosotros, para no leer las Sagradas Escrituras y pensar que nos va a ir bien? ¿De dónde acá? A sus ángeles mandará, le dijo el diablo, acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Señor Jesús le responde al diablo y le dice,
Otra vez, que estamos ante un Adán muy distinto. El primer Adán, olvídese de ese primer Adán. Este Adán es el que necesitamos seguir. Respondiendo Jesús le dijo. Sí, porque hay gente que dice, ay, no, es que si Adán cayó y Eva cayó en ese escenario, ahora yo en este. No, no, es que usted, disculpe, usted no es seguidor del primer Adán. Usted es seguidor de este Adán, como dice 1 Corintios capítulo 15. Del Señor Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, nuevamente aquí está el escrito está. John, ¿qué es que ese escrito está? Hombre, que ya ha sido escrito y todavía sigue escrito porque la palabra de Dios es inmutable. El Señor Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Usted tendría que leer lo que ocurrió en Masá, y eso está en Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Lo invito a que lo lea. Lucas trae un versículo, que es el 13, que no lo trae Mateo. Y dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Qué interesante. Cuando dice acá hubo acabado toda tentación, pensemos que fue en esta ocasión. El diablo se mueve en círculos viciosos y regresará. Pero en este caso, como en todos los otros, en el caso del Señor Jesús, salió derrotado. Y se apartó de él, dice Lucas, por un tiempo. Volverá. Claro que volverá. Sí. Porque ese es su caído trabajo. Entonces, ponderemos cosas. Muy distinto el primer Adán a este Adán que nos está mostrando en el Señor Jesús, las Sagradas Escrituras. 2. Usted y yo somos seguidores del Señor Jesucristo, el segundo Adán, no el primero. 3. El escrito es fundamental para que sigamos renovando nuestro entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra de Dios para esgrimirla como una espada. O sea, no es como si usted tuviera una espuma en la mano que la bate el viento para cualquier lado. No. Para uno, cuando usted vaya a sacar la Biblia, es una espada. No para acariciar, es para cortar. En el caso de la defensa que se hace del alma y de la fe y de la doctrina. Y tenemos que estar siempre preparados. Amado Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de renovar juntos el entendimiento a través de la lectura juiciosa de este pasaje tan hermoso del Evangelio de Lucas. Gracias, amado Señor Jesús, por recordarnos que el escrito es lealmente, idóneamente expuesto a través de tu boca en este pasaje y siempre. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a que el cielo se nos abra y que realmente tú puedas descender sobre nosotros y que realmente se pueda escuchar la voz del cielo y pueda decir, vea, esta es mi hija amada o este es mi hijo amado, este es fulano de tal, en los cuales tengo complacencia, así como la he tenido en mi Hijo Jesucristo por toda la eternidad y desde la eternidad, porque esta gente se comporta como mi Hijo Jesús. Por lo tanto, también mi agrado está con ellos y en ellos tengo complacencia. Permite que en esta generación nosotros podamos ser los que hagamos abrir el cielo con nuestra obediencia para que el Espíritu Santo descienda con tranquilidad y tú puedas decir, esta es mi grey, este es mi pequeño rebaño amado en el cual tengo complacencia. A ustedes sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.